Bueno, listo. Te voy a hacer como 10 preguntas y después yo lo edito y... Ok. Sí. Buenos días, amigos de YouTube. Hoy es 13 de septiembre del 2025 y estamos en el Parque del Este celebrando el tercer reencuentro de excompañeros de Seguros Orinoco. Ya han llegado algunas personas, faltan muchas otras, estamos como 60 personas convocadas. ¡Ya va! No, está grabando. Ya vamos a comenzar otra vez. Está como que no es la hora buena de que no. Buenos días, amigos de YouTube. ¿Cómo están? Hoy es 13 de septiembre del 2025. Nos encontramos en el Parque del Este de Caracas. Estamos celebrando aquí el tercer reencuentro de excompañeros de Seguros Orinoco. Y bueno, ya han llegado algunas personas. Estamos convocados a cerca de 60. Han llegado algunas 15, 20 personas. Faltan muchas otras. Seguramente tienen sus compromisos con familiares, pero pronto vendrán. Conmigo está nada más y nada menos que la doctora Beatriz Verburg. Beatriz Verburg comenzó el 2 de enero de 1958 en Seguros Orinoco. No fue la primera empleada, pero sí, aunque la compañía está registrada en el año 57, el 1 de septiembre del 57, comenzó a laborar, realmente abrió sus puertas al público el 2 de enero de 1958. Beatriz, te voy a leer algunas preguntas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Aquí echándole pichón a esto. Ok. Mira, fuiste testigo de los primeros pasos de la compañía. ¿Cómo era la Caracas y la oficina de Seguros Orinoco en aquella época? Bueno, la Caracas era una Caracas bien interesante, Seguro Orinoco más interesante todavía, y porque en esa esquina, estábamos en la esquina de Santa Capilla, se vivieron demasiadas cosas interesantes para el país y para el progreso de Seguro Orinoco. Por el tema político, ¿no? Por el tema político, exactamente. Ese mismo año cayó Pérez Jiménez, o sea que llegábamos a la oficina y al ratico nos mandaban a la casa porque había una manifestación y de la oficina exactamente en el cuarto piso estaba en plena remodelación. Ustedes arrancaron el 2 de enero y resulta que el 23 de enero ya hubo, días antes. Sí, porque el 21 ya no íbamos. Para subir a Santa Capilla uno tenía que pasar por la esquina de la Bolsa, particularmente yo que vivía hacia Los Rosales, y de ahí nos acompañaba un policía, atravesamos la Plaza Bolívar y de ahí seguíamos a Seguro Orinoco a la esquina de Santa Capilla en la avenida Urdaneta. ¿Qué te acuerdas de esa oficina, Beatriz? ¿Cómo era esa oficina? ¿Era grande? ¿Era en qué piso? No, estaba en el cuarto piso, comenzó en el cuarto piso. En el cuarto piso había muy pocas personas, éramos 17 personas. No había quien repartiera café, nosotros mismos lo repartíamos, éramos muy pocas personas y entonces en el transcurso de ese año empezaron a ingresar otras personas. El primer empleado que sí empezó en el 57 fue Luis Martínez Torres, que después fue jefe del departamento de automóviles por muchos años. Lo sé. Pero en ese momento era el hombre orquesta, llevaba la caja, era una cajita de lata, pues, hacía de todo, repartía el papel, cualquier cosa que uno tenía necesidad en la oficina, de bolígrafos, lápices, eso, era el señor Martínez. Siempre recuerdo que decía que era el empleado número 1. ¿Cuál es la anécdota más memorable que tienes de aquellos primeros años? ¿Algún cliente curioso, alguna travesura de un compañero, algún logro que parecía imposible? Bueno, ahí ese año hubo una cosa bien interesante. El capital es suscrito del Seguro Orinoco eran 12 millones. El capital pagado eran 2.400.000. Ese año hubo un incendio en Morón de la compañía venezolana de papel, Benepal. Justamente si hubiera llevado todo el capital de Seguros Orinoco, del capital pagado. Y el doctor Perret siempre ponía eso como ejemplo, diciendo que si eso no hubiera estado bien reasegurado, la compañía la hubiese quebrado ya. José Félix, estoy grabando. José Félix, estoy grabando. Estoy grabando. Pero no va a salir la grosería que dije. No, pero te metiste por el medio.
Ajá. Beatriz, la tecnología era muy diferente. ¿A qué retos se enfrentaban día a día sin computadoras, solo con máquinas de escribir, teléfonos y mucho papel? Bueno, tú lo has dicho bien, era un tremendo reto porque había que hacer, en ese momento en Venezuela habían avales. Y yo recuerdo que una de las cosas, además de estar en secretaría, yo llevaba fianzas y avales. Los seguros se llevaban a mano, todo era manual. La máquina de escribir y cada póliza de fianza que se emitía tenía que llevar 4 copias adicionales. O sea que si uno se equivocaba, tenía que borrar 5 veces, Wow. meterle papel José carbón. Félix. Realmente era bien engorroso. La tecnología en eso ha ayudado muchísimo. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando se utilizaban las máquinas de escribir que todavía no La de existían bolita. no, antes de eso. Antes de eso. ¿Quién era el personaje más inolvidable en esa época y por qué? Mira, yo creo que uno de los personajes inolvidables por todas sus razones, por su manera de ser, por su espíritu, independientemente, fue el doctor Perret, que fue el presidente de la compañía. Y lo acompañaron Julio Sosa Rodríguez y Manuel Acedo Mendoza, que también eran 2 ejemplares. En el año siguiente, el doctor Perret tuvo su primer infarto y fue suplido por uno de ellos dos, creo que Manuel Acedo Mendoza. Y particularmente lo que se ha mantenido siempre, una gran unión, una gran fraternidad entre todos. Y ese año también empezaron muchísimas personas que después se conservaron por muchos años. De hecho, yo pasé 41 años en Seguro Orinoco. Sí, sí. ¿Cuál crees que era el secreto o el valor principal que hacía que Seguros Orinoco fuera una familia y no solo una empresa? Yo creo que el espíritu del presidente, que le inculcó eso, porque nunca permitió que nadie estuviera enemistado, siempre hacía reuniones que en aquella época se llamaban apoderados, después se convirtieron en gerentes, y por eso mucho tiempo. nunca dejó de suceder. En Orinoco pasaron cosas interesantísimas, en Orinoco hicimos, entre tantas cosas que yo hice, tuve muchos años de jefe de relaciones públicas antes de que llegara Mari de Gravi. Hicimos el primer rally, el 13 aniversario, que lo hicimos a la Hacienda Santa Teresa, siempre ayudada por el doctor Perret. Bueno, imagínense cómo era la cuestión, que le pusimos piñata, orquesta y todo eso por 5 bolívares. 5 bolívares de los de antes, que no es ahorita ni siquiera... Ni siquiera 0,000005. Exactamente, una cosa así. Tú viviste la transición hacia una empresa más grande. ¿Qué sentiste al mudarte al nuevo edificio en la esquina de Socarrás? ¿Qué extrañaban de la oficina antigua y qué te encantó de la nueva? De la nueva, claro, mucha más comodidad. Nosotros estuvimos haciendo esa transición muchísimo tiempo. En la nueva se hizo el aniversario de Seguro Orinoco. ¿En qué año fue? En el 70. En el 73 fue la mudanza oficial, pero estuvimos prácticamente planificándola un año. Las cajas llegaban ya identificadas, cada vez que uno tenía que buscar una cosa había que abrir 900 cajas, y claro, todo el mundo fascinado con el nuevo edificio, la ubicación. Ese edificio fue una referencia para todo. Se ganó el Premio Nacional de Arquitectura y le pregunté a los arquitectos por qué le habían dado el premio, por la ubicación, por la distribución interna, y además eso tuvo unas menciones especiales, la puerta que fue diseñada por un diseñador francés. Entonces, bueno, eso es mucha historia que hay en esos edificios, en los dos. Nos faltan 2 preguntas. Además de las paredes, ¿qué cambió y qué se mantuvo igual del espíritu de Orinoco en los primeros años? De las paredes. O sea, te fuiste de Santa Capilla para Socarrás. Además de esas paredes, ¿cambió algo? ¿Se ganó algo? Sí, se ganó muchísimo en espacio, en comodidad, y en el espíritu. en ingreso de empleados. El espíritu siempre se conservó con mucha familiaridad. Seguimos haciendo, tuvimos un año preparando, exactamente, yo tuve un año preparando la inauguración del edificio, y eso fue una inauguración espectacular. ¿Tú te encargaste de la
porque yo era jefe de Relaciones Públicas, que anteriormente había sido Gustavo Galdo, que había venido de Cuba con su hermano. Bueno, y Orinoco tuvo una cosa, una particularidad que yo creo que es de todos los venezolanos, que ahí ingresaron miles y miles de extranjeros, entre ellos Italianos. los chilenos. Hubo muchos los chilenos, chilenos porque casi todos los jefes de departamento, inclusive el señor Hernán Rebolledo, fue gerente porque había empezado en el departamento de transporte. Después Casenave también era chileno, los Tredines eran chilenos. Había mucha gente. Yo me acuerdo de Jaime. Y se le dio se les acogió con mucho cariño como siempre. Y después en el edificio nuevo se hizo la primera carga, ahora que estamos hablando de las cosas digitales, la primera carga del departamento de automóviles, y ahí contratamos muchachos desde los 18 años hasta los 7, los hijos de los empleados, los hermanos, los primos, no sé qué. Y cuando yo comencé, perdón que te interrumpa, cuando yo comencé en el año 80, yo empecé como empleado, yo era muy joven. Pero los hijos de Elsa estaban allí. Los hijos de Elsa, unos sobrinos míos, los amiguitos. Entonces, es más, los hijos de Elsa, como teníamos que alisar los papeles para poderlos meter en el sistema, los hijos de Elsa decían, uno de ellos, Mauricio, siempre decía, ay Beatriz, pero que se muera un poco de asegurado. Esas son anécdotas de esos muchachos que eran todos chiquiticos. Se les pagaba a las 10 de la mañana, se les daba un break en el piso 12, sí. Y eso lo llamaron por muchos años la escuelita de Beatriz, porque eran muchos muchachos, pero los mayores, que algunos estudiaban en ingeniería, otros estudiaban ciencias actuariales, todavía no existía seguro, dirigían a los pequeños. Pero las primeras cargas de automóviles, y eso lo puede corroborar una que está aquí, que es Beatriz Blanco, fue fortísima, porque imagínense, las pólizas salían, que en aquello a lo mejor eran 500.000 bolívares, había 50 millones, aquí el interior se volvió loco, la gente que iba a cobrar los siniestros. Entonces, bueno, se hizo una gran labor en automóviles, que fue la primera carga que se hizo en el edificio. Ya. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué aprendiste en Seguros Orinoco que llevas contigo para el resto de tu vida? Colaborar con todo el mundo, hasta con el gato, pues. Y de hecho les voy a decir, cuando Orinoco lamentablemente lo venden, porque yo también en ese momento fui presidente de la Caja de Ahorro en Orinoco, se hizo mucho, yo estuve en el comité de vivienda. Tú me diste el préstamo muchísimas personas, esa anécdota no se me puede, porque tú me hiciste trabajar ese día hasta las 10 de la noche, el siguiente me dijiste, no, yo me llevé el documento y me lo firmó otro abogado. ¿Te acuerdas todavía? Todavía me acuerdo. Fernando, me hiciste trabajar como una burra con esa venta, y después era un apartamento que le ibas a comprar a tu hermano, a una parte de eso. Tienes una excelente memoria. Sí, señor, me acuerdo clarito. Wow. Y bueno, ahí se colaboraba con todo el mundo, ahí se hicieron muchísimas cosas en el comité de vivienda, prácticamente todos tuvimos vivienda por ese comité. Nos dieron bonos, después todo el personal se convirtió en accionista de la compañía, y después que se vendió Seguro Orinoco, cada vez que se vendió activo, Corporación Macupay, que también colaboré con ellos, porque el último presidente de Seguro Orinoco, el doctor Reinper, me llamó, porque eran 1000 empleados. Si nosotros no hacíamos eso, todo lo que habíamos reunido en la Caja de Ahorro pasaba automáticamente al personal de mercantil, y esa no era la idea. Correcto. Bueno, por último, si tuvieras que describir la familia Orinoco en 3 palabras, ¿cuáles serían? Yo creo que amor, familiaridad y más amor, porque la verdad es que ahí se ha repartido amor por todas partes. En el amor, en el buen sentido de la palabra, sí, pues, claro, aparte de cariño, la cantidad, aparte de la cantidad de parejas que salieron por ahí, que se casaron, se separaron, se divorciaron, son amigos, bueno, 20.000 cosas, pero yo creo que más que todo la familiaridad. ¿Algo más que quieras decir? No, bueno, que esto es emocionante lo que estamos haciendo, lo que está haciendo, que estos niños han trabajado, Fernando, Carmeli y María Alejandra, bueno. Y yo siempre decía, Fernando, vamos a hacer el reencuentro, porque no lo podemos hacer todos en el cielo. Hay muchos compañeros fabulosos que ya no están con nosotros, pero siempre les dedicamos un hermoso recuerdo. Sí. Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer para mí hacerte esta pequeña entrevista. Sabes que siempre te quiero mucho.
A ti también. Son muchos años de Sí, conocernos. señor, bastante. Bueno, yo pasé más de la mitad de mi vida en Ven Orinoco. para quitarte el micrófono y Ah, apagarlo. verdad. Me lo iba a llevar para mi Claro. casa. Mira, Laura. Ya voy a entrevistar a Laura. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está en la? Porque yo la veo Pero está cuerda, está, sí. sí, se acuerda de todo.